Rueo, que se crió en una casa, igual que yo, donde no había libros, y en un pueblo donde no había bibliotecas. Y aquí estamos, escribiendo libros, presentando libros, promocionando libros, y aquí está mi amigo Pepe de Horacio haciendo esas cosas, ¿verdad? Y eso nos tiene que decir y nos tiene que dar a nosotros la fuerza y el sentimiento para decir que por muchas trabas que nos pongan y por mucho que intenten alienarnos a través de esos programas de televisión o de esas conversaciones insulsas que intentan mantener con nosotros por la calle, es que me acaban de asaltar ahí en la puerta para hablarme de una tontería que vamos, lo tengo que decir. Pues todo eso es superable y aquí está la prueba de esa superación. Aquí está un niño del Rueo, que le gusta mucho a Campo que le diga eso, que es el segundo libro que escribe y que se crió y se educó en un pueblo donde no había biblioteca. Si alguna biblioteca había, los curas tenían la llave y no nos dejaban entrar a nosotros. Pepe Moreno, Pepe de Horacio, nos va a hablar ahora de su libro que se llama Las víctimas, la represión franquista en Fuente de Andalucía. Muchos reprimidos, estoy viendo aquí, muchas víctimas de la represión, porque la represión no es solo la que se dio cuando el golpe de Estado, la represión continuó muchos años y muchas caras de personas reprimidas estoy viendo aquí. Mi saludo solidario para todos ellos, mi abrazo cariñoso, y aquí está el Pepe que nos va a contar cómo hace los libros, si se ha criado en un sitio donde no había libros ni había amor por la cultura ninguno. ¿Se me escucha? Sí, vale. Bueno, amigas y amigos, paisanas y paisanos, familia, a todos los presentes, gracias por su asistencia a este acto de presentación de mi segundo libro sobre la memoria histórica fontaniega. Es para mí una satisfacción el poder hacerlo en el mismo marco donde presentamos el primero, Crónicas del siglo XX, hace ya casi 15 años. Gracias a las autoridades por su colaboración, apoyo y acompañarme al acto. Al señor alcalde, el amigo Miguel, por su reconocimiento a mi trabajo en pro de la recuperación de la memoria histórica fontaniega, y gracias también por sus amables palabras. Gracias, Miguel. Al joven teniente alcalde, Francisco Martínez, agradezco también su reconocimiento, las gestiones realizadas para el desarrollo del acto y también sus amables palabras. Gracias, Francisco. A Juan Morillo, amigo desde la infancia, compañero en esto de la recuperación de la memoria histórica, y la República, por su insistencia y apoyo a que pusiera al día la memoria fontaniega, por su colaboración en la organización de esta jornada, por su complicidad, por sus emotivas palabras. Gracias, Juan. Perdón. Bueno, pues también hay que acordarse de los artistas, amigos que actuarán después de mi intervención. Los paisanos Juan Morillo y el joven Raúl Navarro España, el grupo Taller de Música Viva, dirigido por el baterista fontaniego Eliseo Gómez, los músicos José Ramón Ramos, Ernesto García y Alfonso Romero, y mi hermano Antonio, que también tocará algo. A todos ellos, muchas gracias. Bien, de esto ya se me iba a olvidar. Las colgaduras del escenario y las banderas que tenemos aquí detrás. Esto es un deseo expreso del autor. Es un deseo expreso por mi parte, igual que el tema de la música, que después nos acompañará. Al fondo tenemos las palabras memoria, verdad, justicia y reparación. Son los principios básicos
del derecho de las víctimas de las violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre del 2005. Ese es el significado de esas palabras. La bandera de la República, de la Segunda República y de la de Andalucía, está acompañado, no se ve muy bien porque lo hemos puesto detrás, del logotipo de UCAR, Unidad Cívica Andaluza por la República, de cuya Junta Directiva formo parte. Se trata, por si alguien no lo sabe, de una asociación cultural sin ánimo de lucro, donde trabajamos de manera activa por la recuperación de la memoria histórica y la divulgación de los ideales republicanos. Labor que desarrollamos organizando conferencias seguidas de coloquios, proyección de películas, obras de teatro, etcétera, en colaboración con ayuntamientos, universidad, institutos de segunda enseñanza y otros. También con la Dirección General de la Memoria Democrática de la Consejería de la Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía. UCAR está presente en la Comisión por la Memoria Histórica Fontaniega, representada por Juan Morillo. También estamos en la Plataforma Andaluza de Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo y en la Plataforma de la Comisión por la Verdad. El libro está dedicado a las personas que hace más de 15 años nos honraron con su amistad, con quienes compartimos horas y jornadas de amables y fructíferas charlas que nos hicieron percibir de fuentes una realidad distinta a la asumida desde nuestra niñez. José Gallego Caro, alias Pepe Gaspar, Rafael Jiménez Lora, Rubito de la Gaseosa, Juan Leo Flores, Celestino, Cristóbal Martín Caro, Bobby Catalino, Josefa Pérez Tortolero, viuda de Navarrito, y Miguel Villaniro Caro. A ellos está dedicado, en la memoria de ellos, está dedicado este libro. El capítulo de agradecimientos, digo que este libro ha sido posible gracias a la influencia ejercida por José Luis Tirado para que pusiéramos al día el periodo de la represión franquista en Fuentes. Nos resistimos, no teníamos previsto retomar el asunto. Esa responsabilidad la habíamos transmitido expresamente a otros fontaniegos en la introducción de nuestro anterior trabajo, Crónicas del siglo XX, publicado en el año 1999. Pero hace ya 4 años José Luis Tirado había estado buceando en el Archivo Militar Territorial II de Sevilla y gentilmente nos había facilitado completa la causa abierta contra el cabo Moyano. Su estudio, la insistencia de José Luis, la oportunidad de que ahora se tiene acceso a este y a otros archivos a los que antes no podíamos, junto a que nadie en el pueblo había cogido el testigo, nos hizo cambiar de opinión en coherencia con nuestro compromiso de militante activo por la recuperación de la memoria histórica democrática. Por su aportación, por abrirnos las puertas del archivo del Tribunal Militar, por su película documental Fuentes de la Memoria, José Luis Tirado se ha convertido en un elemento esencial en todo este proceso. Y por ello le debemos nuestro agradecimiento. Francisco Espinosa sembró la semilla de nuestra inquietud por la recuperación de la memoria histórica fontaniega mediados de los años 90, con la lectura de su primer trabajo publicado. Hoy, Francisco Espinosa nos honra con el prólogo de este libro, por lo que siempre le estaremos agradecidos. A José María García Márquez le agradecemos su interés y observaciones solicitadas. José María García Márquez, este libro, además de prólogo, lleva una presentación de José María García Márquez precisamente también. A ambos los dos hoy les considero amigos. Son auténticos, como yo les digo, pata negra en esto de la recuperación de la memoria. A ellos les agradezco
el haber creído en mi trabajo y en apoyarlo. También apreciamos las aportaciones efectuadas por Elena Rial Acosta y por Alfonso Verdún López. Muchas gracias, Alfonso. Por último, estoy en deuda una vez más con mi mujer, María Jesús. Sin su paciencia y apoyo, el proyecto no lo hubiera podido efectuar. Gracias a todos por vuestra ayuda. Bien, yo voy a leer la introducción, que es cortita porque nos va a hacer una composición del lugar de por dónde van los tiros del libro. Y digo en la introducción así: como los campos tras la siega de las mieses, como tierra de rastrojos, así quedó la comunidad fontaniega tras el golpe de Estado militar en el verano de 1936. Una sociedad de clase obrera mayoritaria y postrada de manera secular, ilusionada en librarse de la opresión para poder subsistir dignamente mediante los mecanismos democráticos más igualitarios que proporcionaban las leyes de la República, vio truncadas sus aspiraciones mediante la siega de 116 vidas y la instalación del miedo llevada a cabo por los golpistas sobre el resto de la población trabajadora. Esta realidad callada no resiste la manipulación pretendida en el tiempo, ya no. Con el presente trabajo sobre la memoria histórica democrática fontaniega se pretende ampliar los conocimientos que teníamos sobre el devenir político y social durante el periodo comprendido entre la monarquía de Alfonso XIII y la dictadura de Franco. Muy especialmente la etapa que contempla la experiencia democrática de la Segunda República y su lamentable derrocamiento por un golpe de Estado militar sangriento que implantó el terror, provocando después una guerra civil que desembocó en otra dictadura de 40 años. Nuestra aportación es el fruto de una investigación cuyos datos proceden de fuentes identificadas y contrastables. Poder acceder a los archivos interesados, aunque aún no es posible a todos, nos ha permitido obtener una información importantísima para la memoria de nuestra historia local contemporánea. También hemos considerado los testimonios orales de algunos de nuestros mayores, hoy ya fallecidos, que fueron obtenidos en la segunda mitad de los años 90 y utilizados en el anterior trabajo titulado Fuente de Andalucía, Crónicas del siglo XX. Aspiramos a colaborar en la construcción del relato concatenado de la historia de nuestro entorno más cercano, sin saltar ni arrancar página alguna, que nos permita proyectarnos hacia el futuro con la perspectiva del pasado y del presente. Hace años que venimos hablando de memoria histórica, concepto que desde su aparición ha suscitado polémicas y rechazo por parte de algunos autores. No pretendemos entrar en discusiones conceptuales, pero hacemos nuestro lo apuntado por el profesor Rafael Escuredo respecto a que el concepto de memoria histórica hace referencia al conocimiento y valoración de una realidad determinada que incluye aquellos elementos que tienen que ver no solo con los esfuerzos dirigidos a conocer el pasado, sino también con aquellas actividades tendentes a valorarlo y sacarlo del olvido. Este es el concepto que asumimos y aplicamos al objetivo concreto de recuperar la memoria de los fontaniegos y fontaniegas que defendieron la democracia y la legalidad republicana. Otros más tarde retaron a la dictadura y por ello fueron vilmente masacradas y masacrados, encarcelados y perseguidos. De ahí que hablemos de memoria histórica democrática, porque es la realidad democrática la que defendieron frente al fascismo y la dictadura. Y esa es la que pretendemos recuperar. Paul Preston, en unas declaraciones al diario El País en septiembre del 2011, afirmaba que la batalla de la memoria en la mayoría de la población la ganó Franco, porque durante, me he perdido, durante tres generaciones de españoles falsificaron los orígenes de la guerra civil, lavándole el cerebro efectivamente a más de 3 generaciones.
Y después del 75, la transición no hizo un control abajo. Efectivamente, así ha ocurrido y por ello tratamos de colaborar en construir el puzzle que nos han dejado. Nos parece indecente que la mayoría de un pueblo civilizado mire para otro lado y proclame que no hay que hurgar en el pasado, que hay que olvidar, que no hay que abrir heridas, cuando la realidad es que las heridas no están cicatrizadas. Deberían estarlo, pero no lo están porque se ha pretendido cerrarlas en falso, sin haberlas desinfectado previamente. Y el olvido no es el medicamento adecuado. El remedio es la memoria. Es el conocimiento de la verdad de lo ocurrido y darlo a conocer a las generaciones actuales y venideras. Entendemos imprescindible el recuerdo para llevar a cabo la catarsis que todavía hoy tenemos pendiente. Esta es la idea general de en qué consiste el libro. Es verdad que no entro en detalle y la estructura del libro pues es otra cosa, ¿no? Efectivamente, perdón, que lo compre y lo lea. Bueno, de todas maneras, no lo voy a explicar así por encima. No lo voy a contar la película entera porque si no, vale. Sobre todo el final. Bueno, de todas maneras, el núcleo central del libro es la represión. Pero, para llegar a ello, inicio el relato a principios del siglo XX con la monarquía de Alfonso XIII, explicando en clave local el montaje de la restauración borbónica, el trapicheo aquel de la política del turno, que estaba controlado por los caciques en la provincia de Sevilla, por los caciques Rodríguez de la Borgoña, los liberales, aquí en Fuente, Soto, Conde y demás, y los conservadores de la familia Ibarra, que aquí en Fuente los acólitos eran los escaleras. Ahí empezamos la estructura del libro, empezamos a explicar efectivamente en qué consistía todo esto, el caciquismo, toda esta serie de cosas, y vamos avanzando. Pasamos por la dictadura de Primo de Rivera, por la Unión Popular, el Somatén en Fuentes, es un tema interesante. Hablamos, es importante, es un detalle, para los socialistas y para la historia del socialismo fontaniego. Van a encontrar unas pautas aquí en el libro que le va a sacar de duda ya para siempre. Porque he leído últimamente algunos reflejos de... Parece ser, creo que... Bueno, pues ya aquí van a salir de duda. Los socialistas van a encontrar las raíces de esa historia aquí en este libro. ¿Eh? Nos hemos encontrado por ahí documentos donde son muy interesantes, donde antes del anterior libro decía que el socialismo había aparecido en el año 31, pues no. Aparece en el trienio bolchevique. Lo que pasa que desaparece y después vuelve. Ya los socialistas ya lo leen con fruición. Bien. Después pasamos, no quiero que me pase como el otro día en Diputación, que me estaban diciendo ya que termine. Bueno, de todas maneras, creo que tenemos tiempo, son las 9. ¿Sí? ¿Estáis ya hartos? ¿Me callo? ¿Os explico un poquito? Bueno, pues muy interesante los movimientos sociales en esta etapa están bastante bien estructurados, están muy bien explicados, donde aparecen las sociedades obreras, aparece entre ellas también la Casa del Pueblo, y todo esto ya parte. Lo de la Casa del Pueblo, Juan me tiene ejército, porque quiere que haga algo sobre la Plaza del Pueblo, y él sabe cómo yo trabajo, y mi mujer también, entonces me voy a tener que negociar. Entonces, estas cosas hay que tomárselas con... Es que las cosas o se hacen seriamente o no se hacen. Entonces, ahí está el quid de la cosa. Bueno, seguimos. Pasamos a la Segunda República, consecuencia de las elecciones municipales. Sabes que en Fuente no hubo al principio elecciones municipales, con el artículo 29, después hubo elecciones municipales, ahí está todo explicado. El bienio social republicano,
Las elecciones, esto es un dato también interesante para la historia. Yo me atrevería a decir, aquí doy un salto, hago un paréntesis, y me atrevería a decir, si hay docentes de secundaria por aquí, que esto es un libro que para la docencia yo creo que es muy interesante. La historia local y de consulta está aquí. Todas las elecciones habidas en Fuentes, esto ha traído así un trabajo de mono, pero lo hemos conseguido, ¿eh? Todas las elecciones habidas en Fuentes, independientemente de aquella municipal famosa, todas las habidas las hemos podido reconstruir y están aquí en los anexos. Las elecciones en la provincia y las elecciones en Fuentes. ¿Qué votaron los fontaneros? Aquí están, totalmente relatados, totalmente expresados con unas tablas importantísimas para saber cómo estaba estructurada la sociedad fontanera en aquel momento y cómo reaccionaba ante todo esto, tanto de los grupos de derecha como los grupos de izquierda, ¿no? Los partidos políticos en Fuentes también, todos ellos representados con nombres y apellidos, los de derecha también, sus nombres y apellidos también. ¿Qué más? Bueno, bien, para los socialistas, van a salir de dudas también. Los socialistas, al igual que los comunistas y algún que otro anarquista que no estaban organizados, efectivamente, en el mes de junio y en el mes de octubre, pues formaron parte, lógicamente, de aquellas movilizaciones que hubieron tan importantes, junio y octubre. Efectivamente, hubo bastantes fontaniegos apresados, encarcelados, enjuiciados y, a su vez, enjuiciados pero por lo militar, o sea, mediante el Consejo de Guerra. Eso está aquí todo, con nombres y apellidos también para que se hagáis del lugar. Lo digo porque últimamente, es que creo que tal vez, pues no, está aquí, lo vais a tener. Más cosas. Como he dicho, tal, las elecciones tal, llegamos a la conspiración del golpe militar. Bueno, yo quiero dejar claro, porque está documentado, de que en Fuentes, cuando el golpe militar, no hubo ningún derechista encarcelado, por favor, meteroslo en la cabeza. No hubo ningún derechista encarcelado. Ninguno. Quien diga lo contrario no está diciendo verdad. Creo que, no sé, pero no es verdad. Hay documentación que lo explica. Para ello es muy fácil. Os doy una clave. Entrar en internet, en los archivos pares, y buscáis la causa general. Y veréis que los archivos, o sea, los estadillos de Fuentes están en blanco. Con una carta del ayuntamiento, en este caso del alcalde falangista, contestándole al fiscal general del Estado, que era el que había hecho esa encuesta, para ver qué había pasado en cada pueblo, en lo que le llamaban ellos los días rojos, que era desde que se da el golpe hasta que ellos se hacen con el poder. Aquí en Fuentes fue sobre la marcha, hubo pueblos como La Campana, tardaron 2 días, en Marchena, en Morón. Pues los estadillos de Fuentes los devuelve el alcalde diciendo que aquí no había pasado nada. Algo así, algo tan fácil como eso. Así que, por favor, meteroslo en la cabeza. En Fuentes no puede ser excusa de que aquí no hubo ningún derechista encarcelado. ¿Se encarcelaron derechistas? Antes de eso sí. Sí, en el mes de abril, cuando Carlos Sotelo se inventó aquellas listas tan enormes de cosas que habían pasado en toda España, intentos de quemas de iglesia, no sé cuánto y tal, pues entre ellos estaba la de Fuentes. Y en Fuentes no pasó nada. Entonces, había un grupo de derechistas que había dado esa falsa noticia a Carlos Sotelo para que montara el bollo a nivel nacional y se justificara lo que trataban de justificar después, el golpe de Estado, ¿no? Pues en Fuentes no pasó nada. Y se publicó en el ABC de Madrid, no en el de Sevilla, fijaros qué cosa más curiosa, en el de Madrid y en el diario Ya. Ahí sí se molestaron algunos derechistas, se les llamó, no quisieron ir a declarar y fueron a por ellos a declarar. Y declararon, y estuvieron encarcelados. Pero en los días rojos no hubo ningún encarcelado, O sea que cuando el golpe de Estado se hicieron con el ayuntamiento, no hubo que liberar a nadie. Que quede eso claro. Bien. Más adelante, la represión. Efectivamente, bueno, una vez dado el golpe de Estado, en Fuentes, como hemos dicho, sobre la marcha triunfa y las guardias, se forma la Guardia Cívica con los derechistas
más los falangistas por otra parte, las milicias falangistas, que es otra cosa que es muy fácil de entender, no hay que confundir lo que es las milicias con la Guardia Cívica. La Guardia Cívica era otra historia. Las milicias falangistas eran los jóvenes cachorros con ganas de pistolotear, y otros eran la Guardia Cívica. La Guardia Cívica eran ya más maduritos. Eso eran los que estaban ahí agazapados, con pistolones guardados también y tal, y que contribuyeron también, pero esa gente era más madurito. La Guardia Cívica era una cosa y las milicias falangistas eran otras. Bien, llegamos a la represión. En la represión hay dos etapas. En la represión fontaniega hay dos etapas, muy similar a las de otras zonas, pero concretamente aquí en la zona nuestra y en Fuente ocurrió de la siguiente manera. Efectivamente, como hemos dicho, el golpe triunfa sobre la marcha. Aquí no hubo ni un tiro, ni un tiro por parte de la izquierda, porque no tenían armas, se las habían quitado. Entonces, aquí no hubo tiros. Que quede claro eso, porque se viene insistiendo por otros derroteros que aquí no hubo tiros por parte de la derecha. Bien. De hecho, está documentado, insisto, hay documentos que todo eso lo dice. Bien. No sé si me he ido. Estaba hablando de la represión. La represión, las dos etapas. Bien, pues esa primera etapa, lo que ocurre es que se encarcelan esos grupos de guardias civiles por una parte, la Guardia Cívica por otra y los falangistas, o bien grupos por separado o bien mixtos, pues iban haciendo sus redadas por ahí y iban recogiendo a socialistas y comunistas. Bueno, también cogieron a la gente de republicana, izquierda republicana, lo que pasa es que después lo soltaron, pero a los comunistas y a los socialistas se los llevaron por delante. Total 116 mujeres incluidas, ¿no? Bien, esa primera etapa es desde julio, desde el golpe, hasta final de septiembre. Ellos decían eufemísticamente que le aplicaban el bando de guerra. Los asesinaron. Las cosas hay que decirlas por su nombre. Fueron asesinados. Bien, esa es la primera etapa. La segunda etapa es cuando termina la guerra y vienen lo que se le llamaba y se les llama los presentados. Es decir, ha terminado la guerra y los del ejército republicano vienen a Fuente y se entregan. Se entrega a la Guardia Civil, le abre su expediente y los meten en la cárcel. Empieza el chorreo a partir del mes de mayo y los tienen en la cárcel hasta el mes de agosto. Esos son los presentados. Después hay otro grupo que son los que han sido aprendidos en el campo de batalla o ha terminado la guerra determinada, en tal sitio determinado, y se los han llevado a un campo de concentración que estaba en Sanlúcar la Mayor. De Sanlúcar la Mayor se lo traen a Sevilla a la cárcel habilitada de Heliópolis. Allí los tienen un tiempo y de la cárcel habilitada de Heliópolis se los llevan juntos con los que se han presentado en Fuente, se los llevan a la cárcel provincial, a Ranilla. Es el planteamiento de los dos grupos. Por supuesto que ni los de izquierda republicana ni los masones, cuidado, eso también hay que aclararlo. Aquí no mataron a nadie ni fusilaron a nadie por ser masón, A nadie. Y otra cosa, una vez todos estos están en la cárcel provincial, todos son, se les abre expediente, que termina en Consejo de Guerra. Bien. No todos, y aquí hago mucho hincapié porque también se viene diciendo últimamente, no todos, se supone que todos trabajaron en campos de concentración, en campos de no sé cuánto de trabajo. No. Unos fueron encarcelados y cumplieron condena en Ranilla. Y otros sí fueron enviados a trabajo forzado, trabajo esclavo forzados. Pero no todos. Y los masones tampoco.
se mezclan las cosas y mezclamos a masones, mezclamos a los presentados, mezclamos a los otros y a los que han ido a campo forzado y decimos, se supone que todos trabajamos. Pues no todos, ¿eh? Un grupo sí, otros no, en función de el que los había juzgado, en este caso, el militar de la segunda región, pues a cada uno le puso su... Bien, esas son las dos etapas de la represión. Es decir, que en la segunda etapa no hubo muertes por fusilamiento, aunque sí hubo algunos que murieron al salir de la cárcel. Incluso hay un dato desgraciado ahí en pleno... Bueno, eso se lo leen ustedes en el libro, que verán ustedes que ahí pasaron cosas muy interesantes. Bien. Pues a partir de aquí, el libro termina en el franquismo, ¿eh? O sea que después de esto, lo que hablamos es de la metamorfosis que existe entre el falangismo, ¿eh? Termina, porque esto del fascismo abiertamente hasta el año 45 era así, ¿eh? Brazo en alto, todo el mundo, nazi, hasta el año 45. El año 45 ya es otra historia. No sé, como había perdido la guerra, la segunda guerra mundial, el fascismo había perdido, pues aquí viene esa metamorfosis, tratan de camuflarlo y al final pues, lo que se termina es con el nacionalcatolicismo, ¿eh? Esa dictadura que duró hasta el año 75. O sea, el genocida murió en la cama, ¿eh? Matando, lo mismo que empezó. Bien, llego hasta ahí, no mucho más referente, sí, poniendo el orden un poquito más de lo que se había escrito anteriormente, pero un poco más. Y ahí termina el libro. Bueno, el libro tiene un epílogo que creo que es interesante para poner las cosas, porque yo no sé no sé, estamos de buen rollito y no quiero equivocarme, pero es que ocurren cosas en el pueblo, me doy cuenta que con el tiempo pues nos olvidamos de las cosas y cambiamos un poco las cosas, la historia, y no sé, me da un poco de apuro, ¿no? Entonces, intencionadamente, el epílogo está hecho intencionadamente, o sea, es una pequeña historia de la recuperación de la memoria histórica fontaniera. Están las cosas puestas en su sitio, de cómo se empezó en el año 99 con el primer trabajo y aquella moción que presentamos en el ayuntamiento, aquella propuesta, aquí el amigo El Secre y Villarino, ven para descanse, pues conseguimos aquella famosa firma y se pudo hacer bien. Ese fue el primer paso. Pero después hubo un lapso de tiempo y se ha conseguido, y de eso estoy contentísimo, de que se haya podido conseguir esa unión, unión de acción para luchar por la memoria histórica fontaniera, para la recuperación. Y se han conseguido cosas que yo estoy maravilloso. O sea, con lo cual, mi enhorabuena para todos, para la comisión y para todos aquellos que están colaborando en el tema. Mi enhorabuena por encima de todo, pero he querido dejarlo por escrito porque pasa el tiempo y me llevo sorpresas. Leo por ahí algunas cosas, me llevo sorpresas y digo, no. Así que, en líneas generales, eso es todo. Creo que es un tema muy interesante que os va a aclarar muchísimo las cosas. Tiene unos anexos muy interesantes porque todo esto está desarrollado con sus anexos correspondientes. Quiere decir que, bueno, pues ahí os vais a encontrar, como hemos dicho, los anexos de todas las elecciones habidas, los anexos de la Guardia Civil que intervino en los tetas, el anexo de la relación de los falangistas fontaniegos, no todos. Me he quedado en 90, 93, porque me gusta que las cosas que estén contrastadas. Si no están contrastadas, pues el rumor es una cosa y el contraste es otra, ¿no? Pero bueno, en líneas generales es eso, que ha sido un trabajo de mono, que esto, aparte de la bibliografía, y con esto voy a terminar, pero es interesante que lo sepan, porque
Los archivos consultados, no lo voy a leer todo, pero son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 archivos consultados. O sea, no solamente los del Tribunal Militar Segundo de la Segunda Región, otros muchos más que ya lo veremos, ¿no? La prensa, las publicaciones periódicas y todo lo demás. En definitiva, que es un trabajo serio y que con esto recuperamos gran parte de la memoria histórica fontaqueña. Pero no está todo. No está todo. Esto es algo, lo decía en mi anterior libro, y lo decía para que la gente pues fuera o intentara retomar esa iniciativa que yo había soltado, pero no ha podido ser. Bueno, pues ahora vuelvo a decir lo mismo. Hay más cosas que hacer. Hay más cosas que hacer, hay más cosas. Por ejemplo, hay todavía, es muy reciente, es verdad, o más reciente que esto que estamos hablando, pero también va siendo hora de que las cosas se pongan también en su sitio, porque parece ser que aquí la resistencia a Franco venía de un grupo determinado nada más. Que hubo gente que han dado su vida. Es un paisano que fue asesinado en París, o en Francia, no sé en qué parte en Francia. ¿En París? París. Y eso es digno de un estudio y de una investigación también. Y de ese grupo en concreto también, y otros más. O sea que el tema no está cerrado. Esto es un gran avance en cuanto a lo que fue el golpe militar y la represión posterior. Pero esa última etapa del tardofranquismo falta todavía por ponerla en su sitio. Faltan algunos flecos. Yo le dedico una parte al final y les digo, parece que lo debería estar subrayado, porque voy a cortar ya, porque me están diciendo que aquello que pasa, que otra vez te pasará lo mismo que el otro día. Que te va a pasar lo mismo que el otro día, pero es que era, después decía que no soy pesado, ¿no? Pero voy a cortar ya, pero esto es importante, es importante. Bueno, creo que no lo voy a leer. Otro día, sino que lo lean ustedes, pero sí es verdad que aquí hay un grupo de personas cuyas familias habían, su entorno, unos directos y otros indirectos, su entorno familiar, habían sido golpistas, habían colaborado en el golpe. Y sin embargo, ellos, en ese tardofranquismo, se rebelaron contra su entorno familiar y políticamente lucharon contra el franquismo. Y son casos que yo digo, no lo voy a leer todo, pero digo que al final, que todos ellos se alejaron de la ideología franquista que les rodeaba y lucharon contra el sistema opresor. Cierto que algunos de ellos de manera extrema, pero con el mismo objetivo. A todos ellos le debemos el reconocimiento de haber luchado por las libertades y derechos ciudadanos que sus ancestros habían contribuido a erradicar. Ese es mi pequeño homenaje que se lo debemos a esas nuevas generaciones que lucharon contra el franquismo. Y había gente del PC, había gente del GRAP, había gente de todos los grupos, no solamente del PC, pero también había de otros grupos. Bueno, pues a todos ellos le debemos ese reconocimiento. Y esa parte está todavía pendiente de estudiar y de hacer. Yo no sé, a mí no me da tiempo a tantas cosas porque hay un par de cosas también pendientes, ¿no? La Casa del Pueblo, wow. R con la Casa del Pueblo, que hay que ponerla. Sí, la verdad es que hay una cosa que es muy bonita, y efectivamente la Casa del Pueblo significó en Fuentes algo muy importante. La Casa del Pueblo vino a unir a toda la clase trabajadora,
a todos. Ya diera igual el partido al que cada uno... Todos estaban en la Casa del Pueblo, de una manera bastante... A mí me suena bastante romántica, ¿no? ¿Me recuerda esto a otra conclusión anterior? Pero es que era prácticamente el 100% de los trabajadores del puente estaban allí, quitando a ese grupo pequeño, muy pequeño, que estaba en el sindicato amarillo de los señoritos. Eso también se explica ahí en el libro. Pero es algo emocionante la unidad de la clase trabajadora que había entonces, donde estaba todo el mundo apuntado, casi el 100% de los trabajadores estaban apuntados a un sindicato. Eso es impresionante, eso es una lección para la situación que estamos viviendo actual. Bueno, pues yo no me alargo más, señores.